Okay, guys. Today we are going to remember about the last class. Vamos a recordar lo que ya habíamos visto en la clase anterior sobre el uso del use of wish. Okay, the use of wish. Sobre el uso del wish. Como ustedes ya vimos en la clase anterior, cuando nosotros expresamos sobre el uso del wish, es para expresar ¿qué? Deseos. También habíamos visto que lo utilizamos teniendo en cuenta algunas estructuras gramaticales, como también teniendo en cuenta el tiempo en el cual nosotros estamos expresando este deseo. ¿Ok? El día de hoy vamos a continuar para ver un tiempo más sobre el uso del wish. Pay attention, please. Ok, excuse me. Entonces, recordemos, chicos, que nosotros habíamos mencionado que cuando hacemos uso del wish, nos sirve ¿para qué? Para expresar ciertas situaciones de deseo. Entre ellos también habíamos visto que el wish tenemos algunas formas de traducción hacia el español. Si nosotros decimos I wish, entre ellos sería ojalá o wish, desear, gustar, o desearía o gustaría. ¿Ok? Debemos siempre tener en cuenta el momento de expresar cuál es nuestro deseo. Nos dice también que usamos este tipo de wish para alguna cláusula para expresar lo siguiente. Para hablar de cosas que no se han hecho realidad en el presente y que nos gustaría que lo fueran. Como por ejemplo, I wish I were on holiday right now. I am so distressed. ¿Ya? Como usted se puede dar cuenta, estoy expresando un deseo y como usted puede observar aquí, estoy utilizando el pasado del verbo to be. Quizá usted se pregunte, pero ¿por qué utilizo were si no estoy utilizando was? Se supone que el was utilizamos para I, he, she, and it, pero cuando expresamos un deseo vamos a hacer uso del were. ¿Ya? Como lo es en este caso. También se utiliza el was, pero cuando vamos a expresar algún tipo de deseo, es más utilizado este were, cuando trabajamos con I. Pero para he, she, and it, sí utilizamos el was, ¿ok? Entonces, estoy expresando mi deseo. I wish I were on holiday right now. I am so distressed. ¿Qué estoy diciendo? Yo desearía estar de vacaciones ahora mismo. Yo estoy muy estresada. ¿Ok? Ese es mi deseo, estar. Recuerden que en el presente pasa al pasado. ¿Ok? Cuando estamos hablando de una situación real a una irreal. ¿Ya? También nos dice que sirve para hablar de cosas que podrían hacerse realidad en el futuro. ¿Ok? Eso es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, a expresar cosas que se podrían hacer realidad en el futuro, como por ejemplo, I wish I could speak French properly. Ya aquí estoy expresando un futuro. ¿Qué nos dice? Yo desearía poder hablar francés correctamente. ¿Ok? Puede que algún rato yo pueda hablar inglés correctamente. Podría, ¿verdad? Entonces, ¿dónde hacemos uso del could y también del would, que ya lo vamos a ver? Cuando queremos que alguna cosa se haga realidad en el futuro, ¿ya? Yo desearía poder viajar a another country. I wish I could travel to other country. Yo desearía poder viajar a otro país, ¿ok? También podríamos expresar que hablar de cosas que desearíamos cambiar en el futuro, pero que no van a ocurrir, ¿ok? De algo que no, quizá no puede ocurrir en algún momento. Igualmente que podríamos expresar, I wish I could come with you the next week, ¿ya? Yo desearía poder venir contigo la próxima semana. Ya, yo desearía poder venir contigo la próxima semana, pero puede que no llegue a suceder y no voy a poder venir, ¿ok?
Recordemos también que habíamos visto algunos ejemplos que cuando nosotros expresamos algún deseo de tiempo real en el presente, para expresar un deseo siempre va a estar en el pasado, en el inglés. Ya conocemos nosotros las estructuras del pasado, ¿verdad? Cuando nosotros expresamos alguna situación real en pasado simple, como lo que les había mencionado, recuerde que nuestro deseo siempre va a estar enfocado al pasado perfecto. Y lo que vamos a ver hoy, cuando expresamos situaciones de futuro, es decir, que también nos sirve para hacer alguna queja o sugerencia y donde usamos el will y el could, ¿ok? Vamos a ver cómo se utiliza estos dos tiempos gramaticales y a recordar un poco más de lo que ya habíamos visto en la clase anterior, ¿ya? Cuando nosotros utilizamos el wish más el past perfect, es decir, que en el tiempo real estamos utilizando un pasado simple y lo vamos a pasar o vamos a hacer uso del pasado perfecto. ¿Qué nos dice? En esta fórmula se usa únicamente para hablar del pasado y expresar arrepentimiento. Hay dos cosas variantes, nos dice. Hablar de cosas que hicimos en el pasado y que ahora no nos parecen tan buena idea. Como por ejemplo, I wish I hadn't go to the beach inside of studying. Que nos dice, yo desearía no haber ido a la playa en vez de estudiar, en vez de quedarme estudiando, ¿ok? Es algo que me estoy arrepintiendo de haber ido, ¿ok? ¿Y cuál sería nuestro tiempo real? Yo fui. I went to the beach. Yo fui a la playa, ¿ya? También nos dice que, igual ya habíamos visto en la clase anterior, nuestra fórmula, cómo utilizamos. Si debemos usar el I wish más el had, si es que estamos hablando en la parte afirmativa, o el hadn't, si es que es en la parte negativa, como por ejemplo lo que acabamos de expresar. Y hacemos uso del verbo en participio pasado, ¿ok? The next, para nosotros expresar alguna situación de futuro, lo que les había mencionado, ¿verdad? Ahí es donde vamos a hacer uso del will o también del could, ¿ok? Nos dice, por último, el tercer tiempo de wish, se expresa malestar o enfadado ante una situación que deseamos que cambie. En el futuro, la diferencia con el pasado es que en el primer caso el hablante está más bien triste o decepcionado, mientras que aquí se expresa una irritación. Otra cosa importante es recordar que esta fórmula solo se puede usarse si hay dos sujetos distintos, que ya vamos a ver de qué se trata. No se puede decir, I wish I were. No se puede expresar de esta forma, como lo que estábamos haciendo anteriormente. I wish I were, cuando vayamos a expresar algo de futuro, algo que queremos que cambie o algo que nos enfade, ¿ya? Queremos que alguien o algo cambie, nosotros, no nosotros mismos, ¿ok? Cuando nosotros expresamos con los otros tiempos, es un deseo que parte desde nosotros, pero cuando vamos a realizar algo a futuro, no vamos a ser los que nosotros cambien, sino alguien más. Como por ejemplo, ¿qué nos dice? I wish my mother. Aquí vamos a utilizar, por eso nos dice, tenemos que hacer uso de dos sujetos distintos. En este caso, yo y mi mamá. Entonces, ¿qué es lo que yo deseo? I wish my mother. Mi deseo que estoy expresando es hacia mi mamá. ¿Ok? I wish my mother wouldn't drive so slowly. It really gets on my nerves. ¿Ya? Yo desearía que mi mamá no conduciera, ¿verdad? No conduciera tan despacio. Esto realmente me pone nerviosa, dice. ¿Ok? Entonces, este es mi deseo hacia mi mamá o hacia alguna situación que usted quiere que cambie en algún momento, ¿verdad? ¿Qué nos dice? I wish my student, y yo desearía que mis estudiantes would behave in class. ¿Ok?
Yo desearía que mis estudiantes fueran mejor en clase o estuvieran mejor en clase o fueran los mejores, podríamos ser, o se comporten bien en clase. Este es mi deseo hacia otro sujeto, ¿ok? I wish my neighborhood would stop playing music because I can't hear myself think. ¿Qué es lo que estoy expresando? Yo desearía, u ojalá, mi vecino pare de tocar la música porque yo no puedo pensar sobre mí misma, dice, o concentrarme en mí misma. ¿Okay? Es algo que le molesta. Entonces, este word nos sirve para expresar futuro sobre algún malestar o sobre una situación que nos enfada, no sobre nosotros mismos, sino sobre alguien más, como lo es en este caso. Entonces, por eso nos dice que debemos de utilizar dos sujetos distintos cuando ustedes quieren que algo cambie a futuro o cuál es su deseo hacia futuro, ¿ok? Entonces, la primera persona es usted y la segunda va hacia mi mamá, hacia mi papá, hacia alguna persona, hacia algún sujeto, ¿ok? Entonces, chicos, esto es lo que debemos de tener en cuenta al momento que utilizamos para expresar futuro. Como ya lo habíamos visto en la clase anterior, los dos tiempos de presente a pasado, de pasado a pasado perfecto, y ahora cuando hacemos uso de el futuro, con el will o también con el could, ¿ya? Yo desearía, como en este caso nos dice, yo desearía que mi mamá conduciera, ¿ya? No conduciera, no, negación, ¿verdad? No conduciera suavemente, porque eso realmente, dice, le pone nerviosa, ¿ok? ¿Cuál sería otro deseo que ustedes tuvieran sobre alguna persona? ¿Qué podría decir yo? I wish, yo desearía, my student were present the homework every week, ¿ok? ¿Cuál es mi deseo? Yo desearía que mis estudiantes presenten, ¿ok? Presenten sus deberes cada semana. Entonces, de mí hacia los estudiantes. ¿Qué es lo que yo también desearía? Como por ejemplo, I wish my son, yo desearía que mis hijos, I wish my son were eat all food. Yo desearía que mis hijos comieran toda la comida. Cuando hacemos uso de este word, nos da una terminación al verbo ía, que comieran, que comería, que estudiaría, que condujera, ¿ok? Dependiendo del sujeto de cuál vamos a hablar. ¿Ok, chicos? Entonces, esta es la forma como nosotros expresamos o cuando hacemos uso de cada uno de los tiempos. Presente, pasado y también para expresar algún deseo en futuro. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí con respecto al uso de estos, el uso del deseo tanto en presente, pasado y cómo realizar futuro? Preguntas tal vez. Questions, please. Questions, guys. ¿Preguntas? Ok, veo que no hay preguntas. Vamos a trabajar estos ejercicios, chicos, para también nosotros ir identificando hacia qué tiempo nos está hablando. Pay attention, please. Cuando nosotros, recuerden que cuando nosotros utilizamos el presente para expresar alguna situación, ¿hacia qué tiempo vamos a pasar? ¿Quién me ayuda recordando, please? Guys. Del presente a... Al pasado. Al pasado, ¿verdad? Ok, vamos con el primer ejercicio. ¿Qué nos dice? Aquí nos ha dado algunas opciones como para yo escoger la correcta respuesta, ¿ya? Identifiquemos en la primera oración hacia qué tiempo hace referencia. ¿Será un presente? ¿Será un pasado? ¿Será un pasado perfecto? ¿Será un futuro? Ya reconocemos nosotros este tipo de oraciones, donde hacemos el uso del didn't. ¿Qué tiempo me estará hablando?
Ya, a ver. ¿Recordamos qué tiempo es este? She didn't come to his birthday. Pasado perfecto es. ¿Será pasado Simple, perfecto? pasado simple. Pasado simple, no se me olviden, chicos. Pasado simple, cuando hacemos uso del didn't para la parte negativa. ¿Cuál es el pasado simple? En español, yo comí, yo estudié, yo trabajé. En inglés, I played, I eat. ¿Qué más podríamos decir? I ran, I wrote, yo escribo, ¿ok? En la parte negativa, en el pasado es donde hacemos uso del didn't. I didn't eat, yo no comí. I didn't play, yo no jugué. I didn't run, yo no corrí, ¿verdad? Pasado. Entonces recuerden, el uso del didn't es para pasado simple. Entonces, como yo ya identifiqué cuál es el tiempo real, qué es lo que pasó y qué es lo que voy a expresar en deseo, entonces, I did not come to his birthday party yesterday. Ella no vino a su fiesta. ¿A la fiesta de quién? De él, ¿verdad? Porque su de él. ¿Ya? Él no vino a su fiesta de cumpleaños ayer. ¿Ok? ¿Y cuál es el deseo de él? He nos dice. Él desearía que ella, ¿qué sería? Del pasado simple, ¿a qué sería? Ahí sí es pasado perfecto. Al pasado perfecto. Muy bien, y vamos a identificar en las opciones que nos da cuál de estos es pasado perfecto. Has come, came, had come o will come. ¿Cuál de estas son las opciones del pasado perfecto? One, three, o four. ¿Cuál sería? One, two, three, or four? What is the option? Three. Have. Okay, very good. Cuando hablamos de pasado perfecto, usted debe de recordar el uso del had. El uso del had, ¿verdad? Para decir que yo había estudiado, yo había comido, yo había trabajado. Entonces, ¿cuál es el deseo que ella expresa? El deseo de él, perdón. Entonces, él desearía que ella hubiera venido, ¿verdad? Hubiera venido, entonces sería had come, que ella hubiera venido a su fiesta de cumpleaños. His, su de él, ¿verdad? His birthday. His birthday party, a su fiesta de cumpleaños. ¿Cuándo? Yesterday, ¿verdad? Estamos expresando el deseo de él. ¿Ok? Entonces, es lo que tenemos que hacer, chicos, cuando vamos a expresar algún deseo en el inglés, tener en cuenta el tiempo. O si lo vamos a expresar de manera directa, sin explicar la situación real, debemos de tener en cuenta cómo lo debemos explicar. Si es algo en pasado, en participio pasado o incluso en futuro. ¿Ok? Entonces, la primera ha sido un pasado simple y expreso mi deseo que al pasado perfecto. Ella no vino a la fiesta de cumpleaños ayer. Él desearía que ella hubiera venido a su fiesta de cumpleaños ayer. Expresamos nuestro deseo, ¿verdad? Ok, the next. I said that her cooking was terrible. I said that her cooking was terrible. I wish, ¿qué es lo que desea? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué me dice en esa oración? ¿Quién me ayuda, por favor? Todos, vamos, ¿qué nos diría en esa oración? ¿Qué nos dice? ¿Qué tiempo? ¿Qué está expresando? ¿Ok? I said, el verbo decir en pasado. ¿Qué es lo que nos dice? Yo dije, Muy bien, yo dije, ¿qué es lo que tú dijiste, Joel?
Yo dije que ella cocinó. Yo dije que ella o su. Recuerda Co- que es un él, adjetivo posesivo. Él. él. Mm, Ya me acordé. Él. No. a ver, adjetivo posesivo, pero de ella. Su. Yo, Su. eso, muy bien, su. Recuerde que su, mi, sus, los adjetivos posesivos. Entonces, yo dije que ¿su de quién? ¿De él o de ella? De él. A ver, No, de ella. eso, muy bien, su de ella. Recuerden que el her es su de ella. Estamos hablando de una chica aquí, entonces el su de ella. Y yo dije que su cocina Cocina. estaba, ¿qué estaba? Terrible. Horrible, terrible. Terrible, Patas horrible, arriba. ¿verdad? I said that her cooker was terrible. Yo dije que su cocina estaba terrible. Ay, no, pero ¿qué es lo que yo hubiese deseado? Yo desearía del pasado al participio pasado. ¿Qué es lo que yo hubiese deseado? ¿Ustedes hubiesen deseado haber dicho eso o no? Ya les di ahí la respuesta. No, creo Ya, que es la entonces, primera ¿qué lista. sería? A ver, del pasado al... No es que creo, del pasado... Recuerden que aquí tenemos un pasado negativo, pero aquí tenemos un pasado afirmativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Yo dije que su cocina estaba terrible. Ay, yo desearía no haber dicho eso. Yo desearía no haber Had, dicho had eso. inside. Muy bien, ¿sí ven? Recuerden, es el mismo, de pasado a participio pasado. Si está en afirmativo, no importa la relación en la que estamos expresando, simplemente es el sentido de la oración. El tiempo no va a cambiar, ¿ok? Entonces, yo dije que su cocina estaba terrible. Ay, no, pero ¿qué es lo que yo hubiese deseado? Yo desearía no haber dicho eso. Yo desearía que yo no hubiera dicho eso, ¿verdad? Eso. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Vamos a repetir. I wish, yo desearía que yo no hubiera dicho eso, no hubiera, negación, hadn't, no hubiera dicho said, el verbo en participio pasado, ¿verdad? Participio pasado del verbo decir. Said that. Yo desearía no haber dicho eso, pero ya lo dije. Ok, su cocina igual estaba sucia. ¿Ya? Expreso mi deseo, pero ya después. Como nos decía, el participio pasado nos sirve para expresar de situaciones que nos arrepentimos de haberlo hecho. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Ustedes reconozcan en la oración. ¿Qué tiempo gramatical será? Her new car consumed a lot of gas. She a different car. Her new car consumed. Verbo consumir. Ese sí es presente. Presente, muy bien. Su carro consume mucha gasolina, dice. Su carro consume mucha gasolina. ¿Este es su, de ella o de él? De él. A ver, Joel, ¿qué pasó? De ella era. De ella. De ella. No se me olvide, voy a tener que recordar con ustedes los adjetivos posesivos. Me confundo, listen. Mine, her, him, or, and them. ¿Qué pasó con esos adjetivos posesivos? Para decir mi novia, mi zapato, mi casa. Para decir su carro, su de él, his, para él, para Joel, ¿verdad? His, su carro, para decir el carro de la señorita Tania, her, su carro, her.
Y para decir nuestro carro, or, no se me olviden, or, nuestro carro. Y para decir el su de ellos, esos son sus carros, pero ¿de quién? De ellos. El their. ¿Qué pasó, chicos? Se me han olvidado los adjetivos posesivos, ¿ok? Listo, confundo. recordamos brevemente. Ok, chicos, continuemos. Ya identificamos, ¿verdad? Presente simple. Su carro, el carro de ella, ¿verdad? Porque está diciendo her. Su carro nuevo consume mucha gasolina. ¿Qué es lo que ella desearía del presente al pasado? ¿Qué es lo que ella desearía? Que no consumiera mucha Que no gasolina. consumiera mucha gasolina. Eso, sí, ven que ya íbamos entendiendo que no consumiera mucha gasolina. ¿Y cuál sería la correcta opción? Has bought, had bought o were by. ¿Cuál sería? Had bought. Had, ¿verdad? Had. Porque el has es presente y no utilizamos el has bought, a menos de que fuera un pasado, un presente perfecto, ¿verdad? Entonces, vamos a expresar el deseo de ella. She wishes, ¿verdad? Porque estoy hablando de ella, no se me olviden que cuando utilizamos según la regla del presente, she wishes, siempre es el deseo de ella. She wishes, ¿qué? ¿Qué es lo que ella desea? She had, pasado, bought, participio pasado, bought. Ella desearía haber comprado un carro diferente. Different. ¿Ok? Listo. Expresamos el deseo de ella. Si bien lo único que ustedes tienen que identificar son los tiempos verbales. ¿Qué tiempo está expresando? Y luego ya sabe a qué tiempo usted tiene que pasar. Nada más. Y recordar cómo se estructura cada tiempo gramatical. ¿Ok? Terminamos con el último. Ustedes me van a identificar el tiempo, van a escoger la correcta opción y vamos a ver hacia qué tiempo pasará. ¿Ya? O revisen por si acaso vaya a ser un deseo a futuro. Puede que sea, ¿verdad? ¿Qué nos dice? The trip to China was very interesting. I wish. Lo que les decía, el su de ellos, ¿verdad? De ellos. Aquí incluso nos están enseñando hasta los adjetivos posesivos. Su de ellos, el viaje de ellos. ¿Qué pasó con ese viaje? Ok, vamos chicos. Their trip to China was very interesting. Creo que es pasado. Ya, vamos a ver. Cuando no Fue- nos da una opción para pasado, como ustedes pueden observar, estamos hablando sobre una situación que queremos que se dé a largo plazo o en el futuro. Entonces, their trip to China was very interesting. El viaje de ellos, ¿verdad? O su viaje a China fue muy interesante. Fue pasado, ¿verdad? Fue muy interesante. ¿Y qué es lo que yo desearía? Yo desearía que, verán que ya pasó, ¿ok? Entonces, yo desearía poder ir, haber ido, o poder, poder ir, poder estar, o poder haber ido. ¿Ok? ¿Cuál sería? La tercera le dicen could have gone. Muy bien. ¿Por qué? Porque yo desearía haber